Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central aquí en la ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Estamos bendecidos, hemos estado un poquito tristes desde el fin de semana pasado debido a que hemos tenido algunos débitos, algunas personas miembros de la iglesia, como era el caso de Andrea del Rosario Morales, falleció durante el fin de semana pasado, el domingo pasado. Hicimos los actos fúnebres este martes y fue enterrado su cuerpo en el cementerio de la carretera de Igueral, aquí en la ciudad de La Romana. Y eso nos tiene un poquito triste en la iglesia porque Andrea era una de estas jóvenes que siempre estaba ahí, una gran secretaria, una gran líder de niños. Los niños estaban llorando por esta, no podríamos decir pérdida, sino que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para con nosotros y nosotros aceptamos esa voluntad de Dios. Solo pedimos la oración de ustedes por la familia del Rosario Morales, porque aparte de la hermana Andrea, también han tenido dos pérdidas más la familia en esta semana. De hecho, ayer miércoles murió Ludi, que era también prima de Andrea, y el martes había muerto otra prima aquí mismo en la ciudad de La Romana por el cáncer. Así que pedimos la oración por esta familia. Está sufriendo dolor porque se están yendo mujeres jóvenes. Las tres han sido mujeres jóvenes. Pero Dios, lo más interesante de todo es que están en la presencia del Señor. Las tres han partido en la presencia del Señor y están hoy en los brazos del Señor, mientras nosotros seguimos aquí lidiando con las pruebas, lidiando con la carne, lidiando con el mundo, lidiando con el enemigo de la justicia. Ya ellas están en los brazos del Señor y un día serán levantadas. Gloria a nuestro Dios. Bien, el día de hoy continuamos con lo que hemos venido trabajando durante todo el mes, la firmeza del cristiano. Hemos estado hablando de la firmeza del cristiano y hoy vamos a seguir hablando de aquellas cosas que nos es obligatorio, en la que nos es obligatorio estar firmes, ¿ok? Aquellas cosas en las que nos es obligatorio estar firmes para no caer ante las acechanzas del diablo. Antes, la Iglesia de Dios de la Profecía Central tiene su servicio los domingos a las 9 de la mañana, la escuela dominical, y a las 11 tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas, los jueves tenemos servicio de alabanza y adoración a Dios, y todos los días el templo está abierto. El templo está abierto para bendición de los hermanos que desean venir a orar al templo. Bien, ¿en qué cosas debemos estar firmes? ¿En qué cosas debemos invertir tiempo, dinero y espacio y recursos para permanecer firme en esas cosas? Son varias. Yo voy a mencionar varias y luego nos vamos a ir a Efesios para ver la armadura de Dios, lo importante que es tener la armadura de Dios para estar firme ante las acechanzas del enemigo. Todos los cristianos debemos estar firmes en nuestra fe en Dios. De hecho, dentro de la armadura de Dios, esto de estar firme en la fe es importante porque en la armadura la fe representa que los embates que vamos a tener del enemigo, lo que busca él en toda la situación es derribar nuestra fe. Si logra derribar nuestra fe, entonces toda nuestra creencia, todo nuestro sistema de creencia en nuestro Señor y Salvador Jesucristo se iría a pique. Así que
¿Cuántas cosas debemos hacer para que nuestra fe se mantenga en el Señor? Los cristianos, todos los cristianos somos llamados a confiar en Dios en toda circunstancia. No importa si hay dolor, no importa si hay muerte, no importa si hay debilidad, no importa si hay enfermedad. Estamos llamados a creer en el poder de Dios, a creer en que Él nos ama y a creer en que Él es fiel y que lo que ha prometido así lo cumplirá. Incluso cuando las pruebas y desafíos sean adversas hacia nosotros, nosotros debemos entender que Dios siempre tiene un pensamiento de bien para nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13 dice lo siguiente sobre estar firmes. Vigilad, estad firmes en la fe, sed valientes y esforzados. Y el verso 14 me encanta, que dice que todas las cosas deben ser hechas en amor. Aunque los adversarios nuestros vengan con odio, vengan con lanzas y flechas, nosotros debemos responder con amor y permanecer firme en nuestra fe en Dios. La segunda cosa en la que debemos estar firmes es en nuestro estudio de la palabra de Dios, en nuestra lectura de la palabra de Dios. Mire, y esto es cristianismo 101, hermano. Esto es básico. La fe en Dios es básica. Lo segundo es la palabra de Dios es algo básico en la vida del cristiano. La tercera cosa, que es la oración y la comunión con Dios, también es básico. Mire, le estoy dando 3 cosas básicas y hay otra cosa básica. Yo voy a mencionar 6 cosas realmente, pero la otra cosa básica que voy a hablar es de la unidad de la iglesia. Fíjense ahí. 4 cosas básicas: la fe en Dios, la palabra de Dios en nosotros, la oración y la comunión con Dios y la unidad en la iglesia. Esas son 4 cosas básicas que todo cristiano debe hacer. Pero en cuanto a la palabra de Dios, todo creyente debe mantenerse firme en, primero, el estudio personal de la palabra de Dios y segundo, en el estudio corporativo. Estudio personal y el estudio corporativo. El estudio personal es cuando tú te sientas en tu casa a estudiar, a meditar, a leer la palabra de Dios y a tomar notas. El estudio corporativo o el estudio congregacional es cuando vas a la casa de Dios a un estudio de oración, de la palabra de Dios. Una de las reuniones que hacen todos los creyentes es las reuniones de estudio de la palabra de Dios. Esto no debe faltar en una congregación que se respete, porque vamos a decirlo claro, una congregación que se respete y que ame a Dios. Lo que menos debe faltar es el estudio de la palabra de Dios, porque el estudio de la palabra de Dios nos hará amar más a Dios y nos hará amarlo de forma correcta. Porque hay gente que ama a Dios realmente, pero no está como Apolos antes de ser intersectado por Priscila y Aquila. Los cristianos entienden esta metáfora que estoy poniendo, que era poderoso en la escritura, pero no lo hacía con eficacia porque Apolo no había conocido el evangelio a través de la enseñanza de Jesucristo, sino que había conocido el evangelio que se predicaba desde Juan, no desde Jesucristo. Entonces, la enseñanza de la palabra es vital para la permanencia del cristiano y para que el cristiano pueda dar respuesta ante las pruebas, las dificultades y las adversidades que vamos a tener en esta vida. Sin la palabra de Dios es imposible. Escuche bien, sin la palabra de Dios es imposible. Entonces, todo creyente debe mantenerse firme en la palabra de Dios, estudiándola de manera particular, de manera personal y también de manera corporativa. Esto no debe faltar. Recuerda que cuando yo uso la palabra corporativa me refiero a congregacional. Esas enseñanzas pastorales a las cuales el miembro de la iglesia que ama a Dios tiene que ir y escuchar la voz de su pastor, tiene que discutir con su pastor algunas terminologías que no entiende o que no comprende. Eso es algo natural. Solo los cristianos que tienen realmente el amor a la palabra de Dios, el amor a Dios, van a los servicios de estudio de la palabra de Dios. Y déjeme decirle esto, es un porcentaje muy bajo en todas las iglesias locales que anhela ir a los estudios de la palabra de Dios.
Las escuelas bíblicas, las escuelas dominicales, a veces están vacías porque a los hermanos les encanta ir al servicio donde hay alabanza, adoración, pero donde hay estudio de la palabra no les gusta. De hecho, escuche esto, y esto yo lo digo como maestro, y lo he vivido muchos años, La gente prefiere una predicación, escuche esto, una predicación que una enseñanza. Y recuerde que la enseñanza y la predicación son dos cosas diferentes. De hecho, hay tipos de predicación que son enseñanza, como es la predicación expositiva. Es una enseñanza. Yo más adelante voy a ampliar un poquito más eso. Es una enseñanza porque se expone el verso de acuerdo a cómo está escrito. Y a la gente no le gusta eso, a la gente le gustan las predicaciones donde hay fuego, candela, chispa y fuego, como dicen, candela, chispa y fuego, y donde el predicador habla duro y donde el predicador brinca y salta y da voltereta. Eso es lo que a la gente le gusta, pero la pregunta es, ¿y qué tanto se aprende de la palabra de Dios en todo eso? ¿Se aprende de la palabra de Dios o se aprende de conceptos humanos? Eso lo dejo a su entendimiento. Mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el objetivo de la enseñanza no es que veamos al maestro y digamos, ¡oh, qué gran maestro tenemos! Ese no es el objetivo de la enseñanza. El objetivo de la enseñanza es que el maestro sabe que su trabajo es preparar a todos los que escuchan para hacerlos más perfectos para la obra de Dios, para hacerlos maduros para la obra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es uno de los fundamentos que nos ayuda a estar firme contra las acechanzas del maligno. Otra cosa es la oración y la comunión con Dios, que ya lo mencioné. La oración constante y la comunión con Dios son fundamentales para la vida del creyente y para la madurez del creyente. Los creyentes deben permanecer firmes en su relación con Dios. Y aquí yo he utilizado mucho esta palabra en la congregación los últimos días. Permanecer firme en su cercanía con Dios, porque Dios es un Dios que no escucha al impío y al pecador, dice el proverbio, pero está cerca de los justos. Él escucha la oración de los justos. Él está cerca. Entonces aquí hay un punto de cercanía. La oración nos acerca a Dios. La oración hace que el Hijo, nosotros como hijos de Dios, nos acerquemos a nuestro Padre. Entonces, la oración del justo, obrando eficazmente, dice Santiago, la oración del justo, atención, porque aquí a veces borramos el tema del justo y de obrar eficazmente y entonces conectamos oración con puede mucho. No, espérese, porque no podemos descomponer de esa forma un versículo. La oración de quién? Del justo, y aquí hago hincapié en el justo. Porque Dios lo que escucha no es la oración, es la oración del justo. Entendamos, no es la oración porque el impío puede orar, pregunta, y Dios lo escucha. La Biblia dice que no. Entonces no es la oración, es la oración del justo, obrando eficazmente. ¿Por qué? Porque el justo siempre pedirá para la gloria de Dios y aún pedirá para sus necesidades, pero esas necesidades es para la gloria de Dios. Él no está pidiendo riquezas ni cosas para gastar en sus deleites. No. Entonces, porque el apóstol diría, piden mal, por eso no reciben. Pero el justo pide para que la gloria de Dios sea manifiesta y para que el nombre de Dios sea exaltado. Y cuando eso pasa, entonces esa oración obra. Dios contesta esa oración y entonces por eso dice el versículo, obrando eficazmente, ¿qué hace la oración del justo? Puede mucho. Así que los cristianos siempre deben estar conectados con Dios en oración. Filipenses capítulo 4, déjenme buscarlo acá. Filipenses capítulo 4, el versículo, aquí lo tengo, el versículo 6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos,
Más bien, presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ahí está, con acción de gracia, dándole gracia a Él, sea que Él diga sí o sea que Él diga no. Señor, gracias porque dijiste que no. Verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa vuestro en todo entendimiento. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que yo oro al Señor, pero si Él no me contesta, la paz de Dios debe cubrirme porque yo soy hijo de Dios. Es como cuando un hijo le pide a su papá, papi, cómprame un carro. Pero estamos hablando de un niño de 5 años. Y el papá le dice, no, pero el papá lo consuela y le da una explicación de por qué no. Y el niño se queda en paz diciendo, ok. ¿Se da cuenta? Así es Dios. Nos dice no, pero no es un padre tajante, sino que nos dice no y entonces su paz nos inunda y entendemos, wow, entiendo por qué no. Hay hijos que son quieren presionar al padre y creen que con presionar al padre, el padre va a ceder para darle un carro para que él salga a la calle y tenga un accidente. No, el papá responsable dice no y te hace entender el por qué no y no te lo doy es porque te amo. Yo no te doy el carro o yo no te doy lo que tú estás pidiendo porque tú no tienes la capacidad mental, ni intelectual, ni la madurez para soportar lo que me estás pidiendo. Así que no. Y entonces dice el apóstol, y la paz de Dios, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Eso es para no deprimirnos. Ay, le oré a Dios y entonces Él no me cumplió, ahora me voy a deprimir. No, la paz de Cristo inunda mi corazón y mi mente para que yo no esté triste. Gloria a Dios. Lo cuarto, la moralidad. El cristiano debe estar firme en su vida moral y en su santidad. Moral y en su santidad. Los cristianos deben permanecer firmes, deben mantenerse firme en su pureza moral y vivir una vida santa, vivir una vida apartada del pecado y vivir una vida comprometido con la justicia. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Nosotros debemos ser creados, debemos ser cambiados nuestra mentalidad a la imagen de nuestro Dios. Eso es lo que dice Romano. Romano dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y lo que Dios quiere es que yo lo entienda en todo momento. Mi cuerpo no es templo del Espíritu Santo solo cuando voy a la congregación. En todo momento. Si trabajo, soy templo del Espíritu Santo. Si camino, soy templo del Espíritu Santo. Si veo, soy templo del Espíritu Santo. Si como, soy templo del Espíritu Santo. Donde quiera que yo voy, yo soy el culto a Dios. El culto a Dios no es ir a la congregación y hacer un culto. No, yo soy el culto a Dios todos los días. Todos los días mi mente debe estar en la presencia de Dios. Como yo predicaba este domingo, coram Deo, delante del rostro de Dios. Yo debo estar en todo momento delante del rostro y de la presencia de Dios. Y por eso debo mantener una vida santa, una vida firme, una vida de moralidad correcta, apartada del pecado y comprometido con la justicia. ¿Puedo solo? No, por eso tengo la ayuda del Espíritu Santo y por eso tengo la ayuda y el respaldo de mis hermanos en la congregación. Para eso existe la congregación. Para que en momentos en que ellos me vean que yo me estoy deslizando, puedan advertirme y yo pueda pueda hacer los ajustes del lugar. Para eso es, hermano. Pero hay cristianos hoy que tú le dices para que ellos no caigan en el pecado y la maldad, tú le dices y no, ellos se ponen guapos con el hermano y se van de esa congregación. Ay, hermano, no hemos entendido. Qué lamentable que no hemos entendido que la congregación fue algo que Dios permitió en la vida del cristiano para afirmar su vida cristiana, su vida espiritual. Gloria a Dios. El punto número 5 es
la evangelización y el testimonio. Debemos estar firmes siempre, prestos para evangelizar y para testificar de Cristo. Los cristianos debemos mantenernos firmes en nuestro testimonio de Cristo, que la gente vea a Cristo a través de nosotros y en compartir el evangelio con otros, porque si un cristiano que no comparte a Cristo con otros, entonces no ha entendido. No ha entendido. La gente va y se congrega y después tiene 5 años congregándose. Mi hermano, mire. Seamos serios, seamos responsables, seamos fieles con esto. Las iglesias están llenas de cristianos que tienen 5 años, 10 años en las congregaciones y nunca le han compartido el evangelio a nadie. Porque si todos decidiéramos compartir el evangelio, hermano, mire, al año las iglesias se duplicarían. Escuche lo que estoy diciendo. La iglesia que menos comparta, al año se duplicaría. Una iglesia que hoy tiene 20 miembros y los hermanos empiezan a compartir su fe y a compartir el evangelio con alguien, con el hermano, con el amigo, con el vecino, con el familiar, esa congregación está propincua a que en un año su membresía se duplique. Pero ¿por qué entonces las membresías de las iglesias no se duplican? Porque la gente no está compartiendo el evangelio. Así de sencillo. La gente quiere metodologías para hacer las cosas. No, la única metodología es hablar del evangelio de Jesucristo, de que Él murió por nuestros pecados, pero resucitó para darnos vida y para abrirnos la puerta al Padre y para traer paz a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que éramos enemigos de Dios, para ahora reconciliarnos con Dios. Ese es el evangelio. Punto, se acabó. Lo demás que hay ahí son discusiones teológicas, pero usted no está llamado a ser un apologeta, un discutidor teológico. Usted está llamado simplemente a compartir su testimonio y a compartir el evangelio, que es sencillo. Un cristiano, escuche esto, un cristiano que no puede compartir el evangelio en un minuto, tiene que revisarse. En un minuto yo tengo que dar el evangelio de Jesucristo. En un minuto, a mí me basta un minuto para dar el evangelio de Jesucristo. Así que revisémonos en esa parte. Y eso es lo que habla Mateo cuando Jesús los mandó, vayan y prediquen el evangelio. El que cree que crean y que sean bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Den testimonio. Por último, para terminar, para concluir, porque este tiempo es traicionero, la unidad de la iglesia, la congregación, el ir a la casa, formar un cuerpo en Cristo. Hacer ese match corporativo, ser parte de la congregación. Ser parte de la congregación no es decir yo me congrego ahí. Ser parte de la congregación es conocer a los hermanos, es velar por los hermanos, es amar a los hermanos, es saber de qué tu hermano cojea y poder buscar una muleta o poder buscar un bastón para ayudarle. Eso es congregarse. Congregarse no es ir los domingos a la congregación únicamente, es ser parte, es ser responsable de lo que acontece allí, es ser parte de las finanzas de la congregación. Es que si la congregación tiene aire acondicionado y tiene sillas cómodas, yo tengo que ser parte de lo que está pasando allí. Porque si vamos a un club deportivo y cultural o vamos a nos hacemos miembros de una liga, hasta de una liga de softball o de básquetbol, tenemos que pagar. Sin embargo, ponemos todas las protestas del mundo para no aportar a la obra de Dios, a la obra de evangelización, a la obra de que el evangelio sea predicado. Y entonces yo creo que Dios en alguna medida nos llamará la atención. Entonces todos los creyentes deben esforzarse, debemos esforzarnos en mantener la unidad de la congregación, la unidad, la paz dentro de la congregación, dentro de la iglesia, mostrando amor, mostrando compasión los unos por los otros. Eso es lo que dice Efesios 4:3 y Colosenses capítulo 3, versículos 14 y 15. Me hubiera gustado leerlo, pero ya el tiempo se nos vino encima. Estos son los fundamentos para estar firmes en nuestra fe, los fundamentos para estar firme en la vida de fe que llevamos, amados hermanos. La gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga.